Paz y bien a todos. En el Evangelio de hoy encontramos la siguiente escena. Los discípulos, no sabemos dónde, pero en algún lugar de algún barrio de Jerusalén, están reunidos en la misma casa, todos con las puertas y las ventanas cerradas por miedo. Jesús ha muerto y tienen miedo de que ellos sean los siguientes en recorrer el mismo camino de sufrimiento y de muerte que Jesús ha tenido que recorrer. En un momento determinado, alguien, sin saber cómo, entra en ese espacio herméticamente cerrado. Se presenta a ellos con una palabra de saludo, paz a vosotros, y les enseña lo siguiente: unas heridas en las manos y un costado herido y abierto. En ese momento, viendo la herida, los discípulos reconocen que ese personaje es Jesús, es el Señor, es el Maestro. Después hay algo todavía que completa el texto, y es que falta un discípulo, Tomás, está fuera, y cuando los discípulos que han visto a Jesús le cuentan a Tomás que han visto a Jesús de esta manera, Tomás no se lo cree. Después aparece en otro segundo momento Jesús, y para certificar que es verdaderamente Jesús, toca con sus manos las heridas en las manos de Jesús y mete sus dedos en el costado abierto de Jesús. Y entonces se da cuenta, afirma que es Jesús. Bueno, este es el texto, así contado deprisa. Es un texto como todos estos textos de la resurrección, bellísimo, lleno de imágenes, de símbolo, de poder, de fuerza, de poesía, como no, y lleno también de grandes lecciones acerca de lo profundo de la vida. En este caso, por lo menos yo me atrevería a ver aquí dos lecciones, que son en el fondo una misma lección, pero desdoblada en dos carriles, en dos direcciones distintas. Las dos tienen que ver con el cuerpo de Jesús, y las dos nos hablan de cómo es Dios y de quiénes somos nosotros. La primera, sobre el cuerpo de Jesús. El cuerpo del resucitado es un cuerpo herido y abierto. Esto nos manda a la escena de la crucifixión. A Jesús le han clavado en la cruz, y a Jesús, una vez muerto, le han perforado con una lanza el costado. Y ese mismo aspecto que Jesús tiene en la cruz es el que asume el cuerpo del resucitado. Así, con las manos heridas y con el costado abierto, se presenta Jesús a sus discípulos. Y de hecho, son esas marcas de dolor y de cruz las que hacen identificar al resucitado con el crucificado. Se sabe que es el Señor por esas heridas. Se sabe que Jesús es Jesús porque sus heridas están en sus manos y porque su costado está herido y abierto. Y aquí hay algo profundo, hermoso, bellísimo, y yo creo que no nos basta una vida para poder meditarlo y declararnos ante ellos, ante esto, absolutamente maravillados. Y es lo siguiente: Jesús es la herida abierta de Dios. Es la herida abierta de Dios. ¿Quién de nosotros imaginaría que un resucitado resucita, viene de la muerte con las heridas abiertas? Cualquiera de nosotros pensaríamos, hubiésemos imaginado una resurrección que limpiase todas las heridas, todo rastro de mortalidad, todo rastro de dolor y todo lo que hiciese, bueno, de contrapeso con lo que la resurrección es. Si uno ha vencido a la muerte, ¿por qué volver de la muerte con las heridas abiertas y con el costado abierto? ¿Por qué? Bueno, esta es la lección que tiene que ver con Dios. Porque Dios, porque el Dios que descubrimos en Jesús, porque Jesús es un Dios herido, es el Dios herido, es el Dios cristiano, un Dios que, al contrario de otros dioses en otros momentos de la historia humana, no es un Dios impasible al dolor, un Dios que no sufre, un Dios que no siente, un Dios que no. No, 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 es todo lo contrario. Es un Dios que se hace realmente Dios por la capacidad humana de sufrir, por el corazón que mueve lo mismo que se mueve en los corazones humanos: sensibilidad ante el dolor y la injusticia, dolor mismo padecido, llanto. Lo que en la vida de Jesús hemos descubierto, la resurrección de Jesús no lo borra, al revés,
lo plenifica, lo mantiene abierto, nos lo exhibe, nos lo muestra como queriéndonos decir de una manera poderosa y fuerte que así es Dios, que este es Dios, y que pensar en otro tipo de Dios es tergiversar el rostro de Dios que descubrimos en Jesús. Y hay algo más todavía que tiene que ver con cómo somos nosotros. Vamos a decirlo de esta manera. El principal riesgo de una persona creyente no consiste en convertirse en atea, en dejar de creer. No es eso lo peor que le puede pasar a un creyente. Lo peor que le puede pasar a un creyente es convertirse en idólatra. O dicho de otra manera, en pervertir al rostro de Dios, en manipularlo, en coger arcilla y hacer de Dios una imagen a la propia satisfacción, al propio gusto. ¿Por qué digo esto? Por lo segundo que vemos en el cuerpo de Jesús, su costado abierto. Dios es todo lo contrario a un circuito cerrado. Dios, y esto hay que entenderlo bien, no es tanto certeza absoluta como misterio total. Es decir, ninguno de nosotros tenemos la fórmula maestra para explicar quién y cómo es Dios. Ninguno tiene en un lugar secreto de su despacho la ecuación que explique quién y cómo es Dios. Ninguno con un discurso perfecto, yo por supuesto que no lo puedo hacer, pero nadie puede encerrar en palabras, encerrar en un discurso metafísico, retóricamente bien encuajado. Nadie puede encerrar a Dios en palabras, porque Dios supera toda expectativa humana de cómo es Dios, porque Dios es abierto, abierto al misterio, abierto a lo que nosotros podemos tender a encerrar en una caja, guardar con llave y meter en un lugar muy secreto. Dios rompe todas las cerraduras, quiebra todos los cerrojos y supera cualquiera de las imágenes que de Él nosotros podamos imaginar. Porque ¿quién puede imaginar a Dios con heridas abiertas, con el costado sangrante y herido? ¿Quién puede imaginar a un Dios resucitado así? Hay algo aquí fabuloso. La incredulidad de Tomás no consiste en no creer que Jesús haya resucitado. La incredulidad es otra. Consiste en no creer, perdón, que Jesús haya resucitado con las manos heridas y con el costado abierto. Eso es lo que no se cree. Una resurrección herida, una resurrección sangrante, una resurrección tan humana, a la par que supera lo humano, sigue siendo humano. Hay algo aquí tremendo, hay algo que nos vuelve locos, hay algo que nos fascina, que nos atrae, que nos supera y también por eso que nos salva. Paz y bien a todos.